Yo no me como el cuento que están separados, yo no me como el cuento que están unos y otros, no señor. Asuman su responsabilidad, no sean cobardes. No sean cobardes. Ahora se fue de viaje, Bobolongo Mayor, a llevar su fracaso en Venezuela, a hacerlo fracaso mundial. 24 horas de información. Noticias internacionales de hoy. Hola, hola, una calurosa bienvenida a este canal de noticias internacionales, noticias de Venezuela y el mundo hoy. Y arrancamos con la mejor información. El Grupo de Lima reiteró hace pocas horas un máximo apoyo a la Asamblea Nacional liderada por el presidente Juan Guaidó. Así como lo escuchan, más de 13 países afirman su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela, ya que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro pretende apoderarse del país para imponer su mandato opresor, lo cual no se le será permitido, ya que la comunidad internacional junto a los Estados Unidos anunciaron que pese a la crisis que vive Venezuela, se impondrá justicia sobre aquellos que se vinculen con la autocracia de Nicolás Maduro. Más de 55 países afirman que se están realizando los procedimientos necesarios para activar definitivamente una inminente acción militar y expulsar al gobierno madurista de Venezuela. Nicolás Maduro está siendo acusado gravemente por la justicia internacional, ya que son múltiples las represiones en contra de sus militares y milicianos, quienes se niegan a combatir en la frontera de Apure. Pero no podemos ignorar que en nuestro continente persisten regímenes dictatoriales que roban la ilusión, la esperanza, los sueños y los derechos humanos de su propia población. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela frente a los abusos del poder. Estos actos de la autocracia deberán ser castigados lo antes posible, ya que son catalogados como atroces porque violan y pasan por encima de los derechos constitucionales. También, por otra parte, nos llega información del ministro de Comunicación de los Estados Unidos, quien afirmó que en Venezuela es necesario un golpe militar para ponerle fin a la usurpación que impone Nicolás Maduro. Por eso, Guaidó deberá estar preparado para activar el Código Constitucional para que toda la maquinaria norteamericana entre a Venezuela y expulse definitivamente al gobierno madurista del poder. Se necesita la autorización final de la Corte Penal Internacional para poner justicia sobre Nicolás Maduro. El secretario de Estado Antony Blinken se pronunció y afirmó que ya todos los países internacionales se encuentran agilizando los procedimientos necesarios para autorizar una acción contundente en Venezuela. Además, afirmó que apoya la política en contra de Venezuela y llamó dictador al presidente Nicolás Maduro. También confirmó que apoya seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano. Nicolás Maduro y sus funcionarios serán juzgados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana, y cualquier país que se interponga en la expulsión de Nicolás Maduro será castigados por el gobierno del presidente Joe Biden. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Continuamos con más noticias internacionales. La OEA ha solicitado a los países a actuar contra Nicolás Maduro, y esto por las operaciones que han estado sucediendo en la frontera con Colombia. Así como lo escuchan, señoras y señores, la OEA, por supuesto, ha rechazado todo lo que está sucediendo tanto en la parte humanitaria y militar en la frontera de Venezuela con Colombia. Esto ha puesto el Palacio de Miraflores a tener que reunirse porque tienen una situación muy difícil. Ellos están en este momento siendo observados por el mundo entero por las cuestiones humanitarias y por la falta de control que hay en el estado de Apure y por otras partes de la frontera. Hay acciones del ejército colombiano al servicio de Maduro, así como grupos rebeldes que son en realidad un peligro para los países vecinos. Ya han denunciado, por ejemplo, algunos bombardeos aéreos de artillería hasta con la población civil, y todo esto es consecuencia directa de las operaciones del aparato militar de la autocracia madurista. Y todo esto explica, por supuesto, la complicidad que hay entre Nicolás Maduro con muchos actores ilegales que se encuentran en el territorio venezolano con total impunidad hasta ahora, porque recordemos que ahora los grupos ilegales estarían combatiendo con estos grupos rebeldes, y hay un factor fundamental que los motiva, y es el dinero, señoras y señores. Los negocios ilegales de Nicolás Maduro allí representan millones. Es por eso que el Comando Sur desde el año pasado había iniciado una operación en toda esa área, y ahora estamos en una fase que es la de presionar a Nicolás Maduro, y esto para que abandone esos negocios, quizás cediéndoselos a otros o a algún grupo momentáneamente, pero que Nicolás
Nicolás Maduro no obtenga más dinero de ese tipo es la misión del Comando Sur. Europa, por su parte, está preocupadísima por la cantidad de mercancía que llega procedente de Venezuela, y lo mismo está pasando con Estados Unidos. Recordemos que hay una recompensa igual por contra de Nicolás Maduro y varios de sus secuaces. Hablamos de más de 50 o 65 millones de dólares, más o menos, para los que atrapen a cualquiera de todos los aliados a la autocracia madurista. Se han detectado también operaciones de Nicolás Maduro con grupos mexicanos y altos mandos que manejan ese negocio. La Secretaría General de la OEA urge a la comunidad internacional a realizar esfuerzos para también la parte humanitaria. Parece mentira, pero la parte humanitaria es la gran excusa que existe para poder intervenir de manera inmediata a Nicolás Maduro, así sea primero para hacer ayuda humanitaria militar, porque recordemos que no es solamente con los alimentos que entregaron gracias a Juan Guaidó en Venezuela a través de la ONU, que es otra cosa aparte, sino que cuando ya necesiten una especie de ayuda humanitaria, que es poner hospitales del ejército y poner alimentos, carpas, eso va a tener que ayudar a todos estos desplazados y tener que protegerlos. Ahí estaríamos hablando entonces de que se involucren a los militares para poder defenderlos a todos los grupos, y hay que proteger al pueblo. Esa es la principal excusa que hay para todo esto, y parece una idea maravillosa. Cualquier excusa es válida, pero es más preocupante este desplazamiento de más de 7,000 venezolanos que han tenido que huir por culpa de los saqueos y todo lo que está sucediendo. Se violan derechos humanos, y Nicolás Maduro, por culpa de todas esas acciones, lo ponen como una de las personas más despreciables y una de las personas más peligrosas y más buscadas de todos los tiempos. Si Maduro controla algo y lo reto, vale, es un inútil. Si controlas algo, métete hoy en la cota 905. Yo quiero ver hoy. Paséate por ahí, inútil. Si controla algo, bueno, que diga hoy, como decimos en Venezuela, con los pantalones bien puestos, cuál es la moneda en curso en Venezuela. Que lo diga. No controla nada. Que se vaya apure, cobarde, a defender a nuestra Fuerza Armada. Maduro, mientras tanto, utiliza una estrategia de argumentos engañosos, desinformación y propaganda para desviar la atención de la comunidad internacional, para eludir esta responsabilidad de lo que está sucediendo, tanto militarmente como humanitariamente. 6 millones de colombianos en Venezuela. Y no necesitamos una payasería como está haciendo Duque. Nunca la hemos necesitado. Y la familia colombiana vive en paz. No es perseguida, no hay xenofobia contra los colombianos. Ni en los medios, ni en las redes, ni en las calles. Hay persecución de colombianos en Venezuela como se hace en Colombia contra la familia venezolana. La autocracia de Maduro, mientras tanto, culpa sin pruebas al gobierno de Colombia y a los Estados Unidos. Este hecho se ha convertido en un problema internacional que está conectado también con lo que pasa entre Estados Unidos e Irán, y Estados Unidos con Rusia, porque Venezuela es el epicentro. Ya los aviones espía de Estados Unidos vigilaron lo que está sucediendo en el área, y luego en Rusia envió un avión espía, lo que ha sido tomado como una prueba por parte del Pentágono. Irán, mientras tanto, continúa un poco alejado de Nicolás Maduro por las sanciones que ha puesto Joe Biden, y también por posibles negociaciones que podrían estar dándose, que aún no se han concretado. Por supuesto, el mundo no se puede quedar viendo sin hacer absolutamente nada la trágica situación humanitaria que vive el pueblo venezolano, y que ha producido la mayor crisis de refugiados en Occidente, y a punto de ganarle a la más grave del mundo entero, no solamente en el continente, de toda la historia. Es en realidad una gran catástrofe para el gobierno de Nicolás Maduro. Quiero que me des tu opinión al respecto aquí en la sesión de comentarios muy rápido. ¿Qué opinas al respecto sobre la situación actual que está viviendo el pueblo venezolano? Continuamos con más noticias internacionales. Continuamos con la mejor información. La oposición venezolana acusó al régimen de Nicolás Maduro de entregar armas de guerra a grupos ilegales que controlan diversas zonas del país, entre ellos la banda que tendió una emboscada a efectivos de seguridad del estado, provocando un tiroteo entre las partes que se saldó un muerto con varios heridos. Iván Simonovic, opositor que forma parte del gobierno interino de Juan Guaidó, culpó al mandatario opresor Nicolás Maduro de todos estos hechos, ya que aseguró que fue la propia autocracia madurista la que decidió entregar el armamento de guerra a los grupos ilegales.
En su opinión, el germen de estas bandas data en la época en la que el fallecido Hugo Chávez era presidente y continuó con los mandatos de Nicolás Maduro. Los convirtieron en el bastión de defensa de la revolución. En ese momento dejaron de ser grupos ilegales para convertirse en grupos al margen de la ley. Y esto hoy siembran terror y toman el control territorial de diversas zonas, a las que tienen vetado el acceso incluso a los miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado. Además, aseguró que existe una alianza entre el gobierno de Maduro y los grupos ilegales que podría, según su visión, generar conflicto en otros países de la región. Según Simonovic, hay un denominador común entre los eventos ocurridos en Apure hace un mes y ahora en la cota 905. Ese denominador común se llama caos. El caos no es más que una guerra híbrida cuyo objetivo final es lograr la disfuncionalidad del país hasta lograr que todo esto colapse. El opositor se refirió así a los enfrentamientos generados en el estado fronterizo de Apure entre militares venezolanos y grupos irregulares colombianos que algunas organizaciones calificaron de grupos ilegales de las FARC. Simonovic advirtió además que la violencia que ocurre con frecuencia en la cota 905 pudiera extenderse a toda la región, por lo que alertó de estos hechos a la comunidad internacional y vinculó los sucesos a un plan bien estructurado con apoyo de países aliados. Nada de esto es casual, todo obedece a un plan estructurado desde hace varios años. Cuenta con un apoyo multipolar y en este caso liderado por Rusia y otros países. Esos países tienen sus intereses de guerra asimétrica contra los Estados Unidos, intereses financieros e intereses geopolíticos. Concluyó que el cáncer de la desestabilización seguirá avanzando en Latinoamérica si no se crea una coalición regional capaz de contrarrestar el avance de este movimiento y de esta forma poder devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y la paz a la región. Y hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si te gustó el video, dame un me gusta, suscríbete y comparte esta información con las personas que quieras para que todos estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y en el mundo. Nos vemos en otra emisión.